Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables. Buenas tardes, es el anuncio que acaba de hacer Fernando Simón. También ha explicado la evolución de la pandemia. Al menos 48 personas han muerto por coronavirus estas últimas 24 horas. Hay 344 nuevos casos confirmados, pero falta sumar los datos de Cataluña. Aún no los han aportado por un problema de validación, pero en cualquier caso, Simón asegura que el número total de fallecidos de ayer a hoy estaría en torno a los 50, con unos 400 nuevos casos. Enseguida lo vemos en detalle. También tenemos que fijarnos hoy en la crónica política porque siguen las reacciones por el pacto que firmaron ayer Partido Socialista, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral. Las dudas están en el alcance de ese pacto firmado en el Congreso. En el documento se hablaba de una derogación íntegra y a medianoche, horas después de que se conociera ese pacto, el PSOE aclaraba en una nota en la que no aparecía esa palabra, íntegra. La patronal COE acaba de anunciar que suspende el diálogo con el Gobierno. Considera el pacto una irresponsabilidad mayúscula. El PP acusa al Gobierno de falta de transparencia y de negociar con proetarras. Vox ha abandonado la Comisión para la Reconstrucción como protesta y Ciudadanos lo desvincula de sus negociaciones para apoyar la prórroga del estado de alarma. Desde hoy hay que salir de casa con mascarilla. Es obligatorio llevarla para los mayores de 6 años cuando no se puedan respetar los 2 metros de distancia, con algunas excepciones por problemas de salud. Durante los primeros días no habrá sanciones, pero en el futuro las multas por no llevarla pueden ir desde los 600 a los 30.000 euros. Todo lo que se puede hacer para evitar contagios pues será bien para todos, ¿no? Hay algunas que las puedes tolerar un poco mejor. Tendría que haber sido desde un principio. Cada vez hay más gente que decide hacerse un análisis en clínicas privadas para saber si ha pasado la enfermedad. Vamos a ver las dificultades que existen para interpretar los resultados sin consultar a un médico. Te despiertas muy flojo. Es como si te hubiese pasado una pisonadora. No puedes levantarte, apetito poco, para masticar muy mal. Después de pasar 41 días en la UCI con coronavirus, hoy ha comenzado su rehabilitación en el Hospital de Cruces en Baracaldo, en Vizcaya. A sus 60 años tiene que volver a aprender a andar y a comer como otros enfermos que han superado el virus. El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ya está en su casa. Tras 12 días ingresado en un hospital, ha sido dado de alta. Le detectaron varios trombos en las piernas y en los pulmones como consecuencia del coronavirus. Unos 73.000 estudiantes de 9º grado en Wuhan han regresado a la escuela en medio de estrictas medidas de seguridad. Se mueven en circuitos cerrados sin cruzarse. Y el IBEX se desmarca de las caídas en las bolsas europeas, gana un tímido 0,04%, se ha quedado en los 6.686 puntos. Los principales índices aquí en Europa han registrado caídas en torno al 1%, penalizadas por esas tensiones de nuevo entre China y Estados Unidos. Wall Street también se ve afectado por esa situación, el Dow Jones se está dejando hasta ahora en torno a un 1%. El Retiro, la Casa de Campo y los otros grandes parques que están aún cerrados en Madrid van a abrir a partir del próximo lunes, eso sí, siempre que la capital cambie finalmente a la fase 1. Un anuncio que ha hecho el propio alcalde, dice que para evitar aglomeraciones solo había permitido abrir los parques más pequeños. Una decisión por la que un ciudadano le denunció ante un juez que finalmente ha dado la razón a Martínez Almeida. Desde hoy ya está en las librerías españolas el libro de memorias de Woody Allen. Después de ser rechazadas por su primera editorial en Estados Unidos por las acusaciones de abuso sexual, finalmente vio la luz. En A propósito de nada, el director repasa su vida marcada por el cine, el amor y el humor. Al salir de casa, llaves, móvil y mascarilla. Esta ha sido la primera mañana en que son obligatorias en cualquier espacio público y se ha visto un despliegue de posibilidades, esperando a cruzar la calle una higiénica, una quirúrgica y una FFP2. Pero ¿tenemos claro cuál es la más adecuada? Normalmente o la FFP2 o la 3. Pongo esta que esta me la dijo mi mujer. No lo tenemos a veces claro ni nosotros. El Gobierno para la población general recomienda las higiénicas o quirúrgicas. En las primeras horas la medida parece que cuadra. Es que se tenía que haber empezado antes. Si queremos la salud, tenemos que poner los medios.
a casi todos. Ahora con el calor se hace más complicado. Hay gente que se queixa que lle crean alergias. Tengo problemas de respiración, quizás para entrar en sitios, pero en una calle con más distancias. Tampoco tienen que llevar a los corredores y ciclistas siempre procurando mantener la distancia. Para los rezagados que aún tienen que comprarlas, sepan que el abastecimiento ahora, dicen los farmacéuticos, está garantizado. La demanda sigue siendo fuerte, porque hay una demanda fuerte de mascarillas, pero sigue habiendo, en este caso, hay un abastecimiento. Tenemos quirúrgicas, tenemos FP2, tenemos de niños, ahora mismo no hay ningún tipo de problema. De momento, no llevarla o no llevarla bien solo será multado si hacemos oídos sordos a los requerimientos de los agentes. En estos primeros días su labor será más la de informar que la de sancionar. La multa puede ir desde los 601 a los 30.000 euros. Parece que no es eso lo que nos hace cumplir. Sí, hay veces de agobio que te la quitas y tal, pero ves al policía y dices, te la pones. Aparte de los espacios públicos, las mascarillas son obligatorias en los coches o en las motos si vas con alguien que no convive contigo. Y el uso de guantes también es obligatorio en motos y vehículos compartidos, por ejemplo, los de las autoescuelas. 7 costureras de Ocarballiño, en Ourense, han confeccionado de forma solidaria 600 mascarillas para sordos e intérpretes del lenguaje de signos. Están hechas con una tela sin tejer, esterilizable y reutilizable, y con una lámina de plástico que, al ser transparente, les permite leer los labios y captar mejor la expresión del rostro. Están especialmente indicadas para las personas sordas que no conocen el lenguaje de signos. Desde la COE, su presidente, Antonio Garamendi, ha dicho en Televisión Española que suspenden la presencia de la patronal en la mesa de diálogo social tras conocer ese pacto. Garamendi espera una explicación del Gobierno. Nos encontramos con un pacto donde se dice, señores, siéntense en la mesa, pero las cartas ya están marcadas. Por tanto, nosotros en este sentido, por eso decimos que está en suspenso en este momento este diálogo social, nos lo tendrán que explicar muy bien, porque sinceramente, si la reforma laboral, como dicen algunos de los socios del Gobierno, es total, es integral, o otros dicen otras cosas, nos lo tendrán que explicar. Y si va a ser integral, no sé para qué me tengo que sentar en una mesa si ya está decidido. Es una responsabilidad romper la confianza, que puede ser de país hacia las empresas españolas o con respecto a las empresas extranjeras con respecto a España. Cuidado con eso, el mundo es global y es muy peligroso. Prácticamente todos los países del mundo han regulado el uso de las mascarillas. En algunos, como por ejemplo el Reino Unido, su uso solo se recomienda, no es obligatorio. En Estados Unidos decide cada estado y en Italia la normativa es muy parecida a la nuestra. Sí, aquí en Italia la mascarilla solo es obligatoria, tanto dentro como fuera, en aquellas ciudades más afectadas por el virus, como Lombardía, Emilia-Romagna, Piamonte. También en la provincia de Trento y algunas ciudades como Génova y Ferrara, que han decidido imponer la mascarilla ante el temor de nuevos contagios en esta fase 2, con mucha más gente por la calle o yendo a sus trabajos. En Sicilia no es obligatoria en exteriores, pero sí lo es llevarla siempre encima. En el resto del país la mascarilla solo es obligatoria en interiores o cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Las sanciones van de los 400 a los 3.000 euros. Están exentos los niños menores de 6 años, las personas que hagan deporte en la calle o aquellas para las que la mascarilla les suponga un problema de respiración. En el Reino Unido no es obligatorio el uso de mascarillas. A pesar de que el número de fallecidos por coronavirus supera los 35.000, el gobierno británico no impone llevar este tipo de protección, sino que lo deja a la libre elección de cada ciudadano. Las autoridades sanitarias recomiendan, eso sí, ponerse mascarilla en el transporte público, en el metro y los autobuses, especialmente en hora punta, así como en los supermercados. De hecho, hay algunas cadenas que ofrecen mascarillas quirúrgicas a los clientes antes de entrar a comprar, pero en ningún caso son obligatorias. Se desconoce si el Gobierno anunciará algún tipo de medida al respecto cuando el 1 de junio se abran los colegios de primaria, una decisión que ha generado una importante polémica. Aquí en Estados Unidos el Gobierno recomendó hace mes y medio a los ciudadanos que se pongan mascarilla al salir de casa, pero no necesariamente mascarillas quirúrgicas o con filtros, sino mascarillas de tela como esta, o bufandas o bandanas, porque aquí dicen que las mascarillas médicas es mejor reservarlas para los sanitarios o los que están en primera línea. Se recomienda cubrirse el rostro, sobre todo cuando es difícil mantener la distancia de seguridad de 2 metros, y aquí en la calle a veces también lo es, porque es fácil cruzarse con otras personas. En muchas ciudades, como aquí en la capital, es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, en los supermercados o en negocios cerrados, y en algunas imponen multas. También la Casa Blanca ha ordenado a su personal que las lleve,
pero no a Trump ni a los miembros del gobierno, y el presidente no se la ha puesto ni siquiera cuando ha visitado una fábrica de mascarillas. Y allí en Estados Unidos, en la capital de Michigan, han protestado así contra el confinamiento. Organizados por la coalición conservadora, una docena de estilistas han ofrecido sus servicios gratis a los manifestantes, muchos sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad. La policía ha sancionado a los peluqueros, tendrán que pagar $500 y es posible que puedan acabar en la cárcel.